Amén, santos. Himno número 439. Muy pronto volverá mi rey, los cielos llenará, la creación verá su luz, él la redimirá. Él pronto cumplirá su plan, sus pasos oigo bien, y su perfil glorioso ya empieza a aparecer. Anhelo su presencia ver para apreciar su faz, y mientras viene mi Señor no quiero ocioso estar. Que venga el deseo yo mi fe a realizar. No hay otro gozo terrenal que me pueda saciar. Mi corazón con él está, mi vista al cielo va. Mis labios solo emitirán, Señor, ven pronto ya. Muy cerca su regreso está, por mí regresará, pues sé que su promesa es fiel y que la cumplirá. Son tus palabras, oh Señor, el ancla de mi fe. Con ellas alentado soy y fiel a ti seré. Oh, que tu gloria brote ya, que caiga tu rival. Al trono ráptanos, Señor, y cumple así tu plan. Tus brazos salvadores son refugio para mí. Tú como el Padre guardarás al que confía en ti. Cabeza y cuerpo uno son, la grey con el pastor. Segura tu mano está, confiando en ti, Señor. Mil manos no me detendrán, ni ojos de 10,000. Ni espinas me impedirán el premio conseguir. Habítate en mi espíritu y el mundo quede atrás. Muy pronto volverá mi rey, con él me llevará. Sol sanador, tus rayos son salud para el mortal. Glorioso Rey y justo Señor, me inclino para orar. Asciende al trono, oh Jesús, y muéstranos tu faz. Que venga el reino celestial con rectitud y paz. De día la verdad reinar con fuerza y libertad, pero al cundir la falsedad
Amén, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites venir en pos de ti. De nuevo buscar tu presencia, Señor. Deseamos, Señor, que nuestro corazón permanezca abierto a ti, a tu hablar. Deseamos que esta palabra sea rica para con nosotros, Señor, que puedas instruirnos, que puedas llenarnos con tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo de comunión y te pedimos que tú abras tu voluntad hoy a nosotros, Señor. Quita velos y sé mostrándonos con más claridad tu voluntad y el deseo de tu corazón, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo. El día de hoy vamos a dar inicio a un tema muy especial que son principios básicos para poner en práctica la vida de iglesia, hermanos. Una vida de iglesia apropiada. El Señor ha tenido este deseo en su corazón desde que inició la iglesia el día de Pentecostés. Él ha deseado que la vida de iglesia sea una realidad. Pero por causa de nuestra propia constitución natural y por todo el asunto de nuestro pasado y del pasado de la iglesia, hemos visto que esta verdad y esta realidad se ha perdido un poco. El Señor ha tenido en su corazón el deseo de que se pueda recobrar la vida de iglesia apropiada, hermanos. Y esto lo desea el Señor en cada iglesia local. Así que el día de hoy vamos a ver uno de los principios que permiten que la vida de iglesia se pueda poner en práctica y es el principio de la autoridad en la iglesia. Le pido al Señor que nos permita transitar a través de este tema y que nos permita liberar la carga. Es un mensaje un poco extenso y tiene una carga muy pesada, hermanos, pero que el Señor sea quien permita que esta carga pueda ser liberada y que podamos comprender todo lo que aquí se habla, hermanos. A través de este mensaje trataré de tocar algunos puntos que ya hemos visto en el taller para edificación y perfeccionamiento, como tratar con nuestra conciencia, asuntos que vimos al principio, como la opinión y los argumentos, la particularidad de nosotros, y también les pediré a algunos santos que me ayuden a leer algunas citas bíblicas. De pronto algún hermano ya si desea puede ir buscando Génesis 2:16 y 17, Génesis 3:22 y 23 y Génesis 6 del 11 al 15. Y para comenzar con este tema, hermanos, deseo que nos introduzcamos un poco en la historia acerca de la autoridad, de cuál era la autoridad que regía al hombre antes de la dispensación de la gracia, es decir, antes del tiempo de la iglesia. Pues nosotros hemos visto que algunos estudiosos de las escrituras han dividido la Biblia en algunas dispensaciones. Algunas de estas dispensaciones pueden ser la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano. Luego viene la dispensación de la promesa, la ley, la gracia y el reino. Pero estas primeras tres dispensaciones son catalogadas de acuerdo con el principio del gobierno. En la dispensación de la inocencia vemos el principio del gobierno de Dios. En la dispensación de la conciencia es el principio del gobierno propio, del autogobierno. Y en la dispensación del gobierno humano, el principio del gobierno del hombre, hermanos. De los tres tipos de gobierno, el que se encuentra bajo el gobierno del yo es el que se relaciona con nuestra conciencia. En este momento vamos a empezar a hablar un poco acerca de la importancia del trato de nuestra conciencia. Pero entonces, antes de la caída, no existía ninguna barrera de pecado entre Dios y el hombre. Esta era la llamada, pues, dispensación de la inocencia, cuando el hombre era regido directamente por Dios. Él vivía delante de Dios y era responsable ante Dios. Aquí estamos viendo, hermanos, que el Señor nos creó y mientras Él nos creó, Él tuvo este principio de gobierno y es que Él gobernaba directamente a nosotros. No había ninguna interrupción, sino que venía el gobierno de parte de Dios hacia nosotros. ¿Algún hermano puede leer Génesis 2, 16 y 17? Por favor, hermanos, ¿alguno ya lo tiene? Voy con Génesis 6. Amén. ¿Quién se anima, hermanos? Génesis 2, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Ya, ahora sí ya te escucho. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Amén, hermana Amén, Elvira. Juanita. Bueno, amén, amén. 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Amén. Amén. Esta porción de la palabra es maravillosa porque nos muestra que el Señor regía directamente al hombre. No había ninguna cosa que interrumpiera este gobierno de Dios hacia el hombre. Desafortunadamente el hombre falló bajo el gobierno de Dios y vino a ser pecaminoso por dentro y por fuera. Pues así que nuestro Dios, hermanos, el Dios santo y justo, tuvo que dejar al hombre.
Eso lo podemos ver en Génesis 3, 22 y 23. ¿Algún hermano lo tiene? Génesis 3, 22 y 23. Amén, Amén, hermanito. Luego dijo Jehová Dios, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo echó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Amén. Amén, hermana. Aquí estamos viendo en esta porción ya algo sucedió. El hombre fue pecaminoso y el Señor decidió, lo echó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomada. Entonces aquí ya estamos viendo que desde el tiempo de la expulsión de Adán del huerto del Edén hasta cuando Noé salió del arca, Dios estableció la conciencia dentro del hombre para que le representara en su gobierno sobre el hombre. Aquí estamos viendo la segunda dispensación, que es la de el autogobierno o el gobierno de la conciencia. En este periodo el hombre era regido por su propia conciencia y era responsable ante su propia conciencia. Desafortunadamente, hermanos, bajo este autogobierno el hombre de nuevo volvió a fallar. Él ignoró la reprensión y el control de la conciencia y esto resultó en asesinato, esto resultó en fornicación y continuó hacia la absoluta corrupción y a la plenitud de la iniquidad. Esta dispensación la juzgó Dios con el diluvio. El hermano Eduardo tenía Génesis 6 del 11 al 15. Amén. Y la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y ahora voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amén. Amén. Aquí ya estamos viendo, hermanos, que el gobierno de la conciencia en el hombre también volvió a fallar y el Señor decidió darle fin a esa dispensación también con el diluvio. Pero aquí estamos viendo algo muy especial en este pasaje de Génesis 6, del 11 al 15, hasta la parte A, y es un paréntesis que deseo hacer, hermano, y es que Dios le dio a Noé revelación con respecto a 3 asuntos. Noé fue un hombre que cambió la era. No fue un hombre que cambió la era y tal vez para nosotros hoy en día sea casi imposible llevar una vida que llevó Noé, porque él primero halló gracia ante los ojos de Dios, Dios le reveló algunas cosas y Noé pudo funcionar y llevar a cabo esta comisión. Pero hoy en día nosotros también hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, por eso es que su salvación nos ha alcanzado. Y además Dios nos ha dado revelación en cuanto a estos 3 asuntos de los cuales les voy a hablar. Por lo tanto, no hay ninguna excusa por la cual podamos decir que no podemos llevar una vida que cambie la era como Noé. Así que la primera revelación que recibió Noé fue la condición de su generación. En el pasaje leíamos, la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Eso fue algo que le reveló Dios a Noé. Eso es una revelación de la condición carnal, corrupta y violenta de la generación de Noé. Nosotros también necesitamos recibir una revelación con respecto a la condición actual de nuestra generación. Más adelante veremos un poco de esta condición actual con respecto al gobierno y con respecto a la autoridad de Dios. Segundo, el Señor Dios le mostró el propósito que él tenía para su generación, para la generación de Noé. También leíamos, y ahora voy a destruirlos juntamente con la tierra. Esta es una revelación del propósito de Dios para esa generación en particular. Hoy en día Dios tiene un propósito con esta generación. Hay un libro que se ha tocado con los jóvenes en la escuela, la verdad, que es el tomo 1, La salvación completa que Dios efectúa. Y este libro nos dice, ¿cuál es el propósito eterno de Dios según su beneplácito? Su propósito consiste en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo que sea lleno de él como vida, para que lo exprese y lo tenga, y tenga su autoridad para que lo represente. El propósito de Dios es eterno porque fue planeado por Dios antes de que el tiempo existiera y porque nunca cambiará. Hoy nosotros conocemos este propósito, hermanos. Hoy hemos recibido también esta revelación. Y por último, la tercera cosa que el Señor Dios le reveló a Noé fue la manera, su comisión y la manera ordenada por Dios.
Había una parte que decía, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cubrirás con breva por dentro y por fuera. De esta manera la harás. Y este punto es crucial, hermanos. Dios le dio a Noé revelación con respecto a su comisión, pero no solo le mostró cuál era su comisión, llevar a cabo la realización del arca, sino que le mostró la manera de llevarlo a cabo. En estos tiempos nosotros tenemos una comisión y una manera ordenada por Dios para llevar a cabo esta comisión. Así que les quiero presentar, hermanos, aquí dos folleticos que son realmente reveladores en cuanto a nuestra comisión y la manera en la que el Señor desea que llevemos a cabo esta comisión. El primero es un folletico que podemos encontrar en libros del ministerio o en Living Stream Ministry, que se llama Nuestra Comisión. Es un folletico, hermanos, que tal vez no demoremos más de 4 minutos leyendo, pero que realmente nos da una claridad muy grande acerca de cuál es nuestra comisión al estar aquí en la tierra. El subtítulo de este folleto dice, predicar el evangelio, alimentar a los nuevos creyentes, perfeccionar a los santos y conducir a los santos a profetizar. Es muy importante que tengamos clara cuál es nuestra comisión, así como la tuvo Noé. Y el segundo folletico es también un folletico que no demoramos más de 4 minutos en leerlo, que se llama Nuestras reuniones. Aquí podemos ver la manera práctica en la que podemos llevar a cabo nuestra comisión. Aquí nos dice que es las reuniones en los hogares para nutrir y perfeccionar, para la iglesia y para el ministerio. Si nosotros leemos estos, los invito a todos a que lo leamos, tendremos una claridad en cuanto a cuál es nuestra comisión y cuál es la manera ordenada por Dios para que llevemos a cabo esa comisión. Así que si el Señor desea que se levanten hoy en día muchos Noés que cambien la era, hoy tenemos las herramientas para hacerlo, mis hermanos. Ya cerrando un poco este paréntesis, vamos a seguir con esta historia acerca de la autoridad de Dios. Después del diluvio, en Génesis 9:6, Dios dijo a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, como el hombre no estaba sujeto al gobierno de Dios, ni era obediente a su autogobierno, es decir, al gobierno de su conciencia, Dios autorizó al hombre para que lo representara en cuanto a regir sobre el hombre. Por lo tanto, no mucho tiempo después que comenzaron a formarse las naciones, apareció entre la raza humana el gobierno de las autoridades políticas. Ahorita vamos a ver un poco de esto porque esto cobra gran importancia en cuanto al gobierno de Dios y es el gobierno de las autoridades políticas, el poder de la sociedad y el control de la familia. Entonces, por ejemplo, en una nación está el presidente y los funcionarios, en una fábrica están los supervisores y en una familia están los padres y los hermanos mayores. Estas son las autoridades que Dios ha dispuesto como sus representantes en el gobierno del hombre. Tenemos aquí Romanos 13:1 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa es la dispensación del gobierno humano en el cual el hombre es gobernado por el hombre y es responsable ante el hombre. Y aquí tenemos, hermanos, 3 asuntos muy importantes. El primero es que desde el punto de vista del gobierno, la caída del hombre fue la caída del gobierno de Dios al gobierno propio. Y luego del gobierno propio al gobierno del hombre. Cuanto más uno es regido por Dios, más noble se vuelve, hermanos. Miren esto tan importante. Cuanto más uno es regido por Dios, más noble se vuelve. Pero cuanto más es regido por el hombre, más despreciable viene a ser. Entonces estamos viendo aquí esta escalerita de 3 pasos. El gobierno de Dios, el gobierno de nuestra conciencia y el gobierno del hombre. Hoy la condición del hombre es un completo rechazo del gobierno de Dios. Hay posibles minorías tal vez que estén bajo el autogobierno, es decir, que se estén dejando gobernar por su conciencia y están siendo controlados por su conciencia. Sin embargo, el impacto de su conciencia es muy débil. Recordemos que necesitamos tener un trato específico con nuestra conciencia a fin de que se vuelva sensible. La mayoría está viviendo bajo el gobierno humano y nunca se conforman a este gobierno a menos que estén siendo regidos por alguien directamente. Recuerden que les estaba hablando acerca de que necesitamos recibir revelación en cuanto a cuál es la condición de nuestra generación, hermanos. Así que esa es la condición. Muchos aún fallan en esta dispensación del gobierno humano y ellos no solo desobedecen, sino que también procuran escapar y aún derrocar el gobierno del hombre. Lo que vemos hoy es una condición rebelde y desordenada. La condición de la generación de hoy es que es una generación rebelde, que es una generación desordenada. Y aquí viene el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos días en Colombia. En Colombia estamos en un periodo de elecciones y los grupos políticos están buscando la forma de salirse con la suya para lograr estar en el poder, hermanos. De ahí nacen lo que son las maquinarias políticas, la compra de votos y hasta el fraude electoral. Entonces, hermanos, en conclusión, el hombre es un fracaso total, ya sea bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de sí mismo, es decir, de su conciencia o del hombre. Eso nos da una perspectiva muy clara en cuanto a cómo estamos en la condición actual de esta generación. Ahora,
vamos a ver cuál es el recobro del gobierno de Dios. Ya que el hombre se ha degradado del gobierno de Dios al gobierno humano, Dios, al salvar al hombre, debe recobrarlo del gobierno humano y llevarlo al gobierno divino, para que el hombre pueda vivir otra vez delante de Dios, como vimos en Génesis, en sencillez y bajo su autoridad directa. Y aquí es donde la iglesia juega un papel muy importante, hermanos. Sin embargo, este tipo de recobro no puede ser llevado a cabo en un corto tiempo. Así como el hombre se degradó cayendo del gobierno divino al gobierno humano, pasando por la etapa del autogobierno, asimismo, en el plan de Dios, en su recobro, el hombre debe devolverse paso por paso, del gobierno humano al gobierno de Dios, pasando también a través del autogobierno, es decir, el gobierno de su conciencia, ya que el gobierno de la conciencia es el paso entre el regir humano y el gobierno de Dios. Cuando el hombre es salvo, primero debe ser librado del gobierno humano y regresar a autogobernarse, a ser regido por su conciencia. Todos los que viven bajo el gobierno humano viven delante del hombre. No se atreven a hacer muchas cosas por temor al hombre, a las autoridades. Cuando ellos no están bajo la jurisdicción y observación del hombre, hacen lo que les place. Aquí de pronto ustedes han escuchado mucho el ejemplo de cuando tal vez está de noche y nos pasamos tal vez un pare, un semáforo en rojo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos cuando la gente no nos ve. Y esto hace y muestra nuestra condición que estamos bajo el regir del hombre y aún así ni siquiera nos sometemos a las autoridades que el Señor ha dispuesto. Sin embargo, hermanos, los que están bajo el autogobierno, es decir, el gobierno de su conciencia, no obran así. Ellos viven por el sentir de su propia conciencia. Siendo controlados por su conciencia, ellos no necesitan ser regidos por otros. Ellos se restringen en toda su expresión y comportamiento, no por su temor al hombre, sino por el gobierno de su conciencia. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el gobierno de nuestra conciencia es el paso que debemos seguir a fin de ser gobernados por el Señor. Cuando somos regidos por nuestra conciencia, automáticamente somos también gobernados por el gobierno de los hombres. Aquí tenemos Hechos 24, 16, que nos dice: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente a Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Tenemos la nota de pie de página de este versículo, Hechos 23:1, la nota número 3, que habla acerca de la conciencia. Permítanme, se las leo, hermanos. Después que el hombre cayó y fue echado del huerto del Edén, Dios en su dispensación deseaba que el hombre fuese responsable ante su propia conciencia. Sin embargo, el hombre fracasó, pues no vivió ni se condujo según su conciencia y cayó aún más en la maldad. Después del juicio del diluvio, Dios ordenó que el hombre estuviese bajo el gobierno humano. El hombre también fracasó en esto. Luego, antes de cumplir la promesa hecha a Abraham, según la cual en su descendencia, esto es, en Cristo, todas las naciones serían benditas, Dios puso al hombre bajo la prueba de la ley. El hombre fracasó totalmente en esa prueba. Todos estos fracasos indican que el hombre cayó de Dios a su conciencia, de su conciencia al gobierno humano y del gobierno humano a una condición en la cual vive sin ley. Es decir, el hombre cayó hasta lo más bajo. Por tanto, conducirse en toda buena conciencia delante de Dios, como lo hizo Pablo, representaba un regreso definitivo a Dios desde la condición caída del hombre. Esa nota de pie de página nos demuestra y nos resume muy bien todo lo que hemos visto acerca de la condición de esta generación actual. Entonces, una persona que se rige bajo el gobierno de su conciencia es libre para actuar solo y cuando su conciencia lo aprueba. Exteriormente aparenta estar sujeto al gobierno del hombre, pero en la práctica este gobierno es innecesario porque su conciencia es suficiente para regirlo y controlarlo. Pero hermanos, la meta no es que nosotros seamos regidos con la conciencia, no, es simplemente que nosotros seamos restaurados al gobierno de Dios. Si solo permanecemos en el sentir de nuestra conciencia, aún estamos en una condición que es medio caída y quedamos privados de la voluntad de Dios. Recordemos que la sesión pasada vimos el asunto de conocer la voluntad de Dios. Por esto, hermanos, tratar con la conciencia no solo tiene como fin hacer que el hombre regrese del gobierno humano al autogobierno, de la mira del hombre hacia la conciencia, sino que va un poco más allá y es hacer que el hombre pase del autogobierno y se someta al gobierno de Dios. Hacer que pase de la conciencia y viva en la presencia de Dios como lo hacía Adán y Eva en este primer tiempo en Génesis. Tratar con la conciencia para ser traídos de nuevo a la conciencia es todavía un objetivo negativo. El objetivo positivo es que seamos recobrados para Dios mismo. Por lo tanto, la meta final del trato con la conciencia es que seamos regresados al gobierno de Dios, hermanos.
Hoy no hay muchos que viven completamente bajo el gobierno de Dios. Muchos hermanos y hermanas están viviendo en una condición que es como una combinación de varias, de los tres tipos de gobierno. Gran parte de su ser está bajo el gobierno humano, todavía necesitan ser regidos por el hombre y por las autoridades que el Señor ha dispuesto. Otra parte de su ser está bajo el gobierno propio, que es el gobierno de la conciencia, pero una pequeña parte, solo una pequeña parte de su ser está bajo el gobierno de Dios. Así que ellos están controlados por Dios directamente en una pequeña parte. Hermanos, esta condición es una condición muy anormal, que pone en peligro la vida práctica de la Iglesia. Por tanto, existe la necesidad de tratar más a fondo con nuestra conciencia para que podamos, por un lado, el lado negativo, ser librados del gobierno humano y por el lado positivo, entrar, ser introducidos en el gobierno de Dios para que podamos estar directamente bajo su control. Así que esta primera parte, hermanos, es la historia de lo que ha sido el gobierno de Dios y cómo el hombre a través de sus caídas se ha venido alejando cada vez más del gobierno de Dios. Hoy necesitamos volver, hermanos, y por eso el Señor ha dispuesto este procedimiento que es la iglesia. Así que tenemos que ver este asunto de la autoridad en la iglesia. Tenemos una lectura bíblica, hermanos. Voy a leer Efesios 5, del 22 al 25. Otro hermano que me ayude con Gálatas 3, del 27 al 28. Y otro hermano que me ayude con Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Entonces, Efesios 5, del 22 al 25 dice lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Mas como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Quién desea leer Gálatas 3, 27 y 28? Gálatas 3, 27, 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Y Primera de Corintios 12, del 12 al 13? Amén. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Estos versículos son maravillosos, hermanos, porque nos da claridad en cuanto a que nosotros no solo somos la iglesia del Señor, sino que somos su cuerpo, y el principio del cuerpo nos muestra cómo rige la autoridad. El cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es la absoluta autoridad sobre el cuerpo. Así que vamos a introducirnos y avanzar sobre este tema del orden y la autoridad en la iglesia. El orden de la iglesia procede de la autoridad en la iglesia. Recordemos que Dios es un Dios de orden y para que haya una vida apropiada, una vida de iglesia apropiada, se necesita tanto la autoridad como el orden. Debemos considerar, hermanos, en detalle qué es la autoridad de la iglesia. Pues se nos dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también la casa de Dios. Ciertamente existe autoridad en nuestro cuerpo y también existe autoridad en una casa, es decir, en una familia. Sin autoridad nuestra casa sería un desastre. Yo creo que en algún momento algunos de ustedes hayan experimentado esto, que nuestra familia entre en una condición de un desastre porque hay carencia de autoridad allí, hermanos. Del mismo modo, con tal de que un cuerpo esté vivo y sano, debe existir algo de autoridad en él. Pero si se convierte en un cadáver y deja de ser un cuerpo viviente, ya no habrá más autoridad en él. Si existe un cuerpo viviente, allí debe haber autoridad, y si hay una familia o un hogar, allí también debe haber autoridad, hermanos. Este ejemplo muestra que en la iglesia existe una autoridad establecida. Así que tenemos al Cristo maravilloso. Nuestro Cristo es maravilloso y Él tiene un señorío y una autoridad porque Él es la cabeza. La autoridad de un cuerpo es la cabeza. Cuando una persona está de pie, aquí viene la pregunta: ¿es el cuerpo el que sostiene la cabeza o es la cabeza la que sostiene al cuerpo? Tal vez podamos pensar que como el cuerpo está abajo y la cabeza arriba, el cuerpo es el que sostiene la cabeza, pero no es cierto, hermanos. Si le cortáramos la cabeza a un hombre, si le cortáramos la cabeza a un hombre, su cuerpo inmediatamente se desplomaría. Sin la cabeza, el cuerpo no puede sostenerse de pie. Ese es el principio del cuerpo. La cabeza es la que sostiene al cuerpo.
La cabeza es la autoridad sobre el cuerpo. Pareciera que el cuerpo sostiene a la cabeza, pero en realidad es la cabeza la que sostiene al cuerpo. Por lo tanto, la cabeza es la autoridad. La cabeza de la iglesia es Cristo el Señor y la autoridad en la iglesia es la autoridad que Cristo posee como cabeza. Este es el principio, hermano, y este es el asunto en el cual debemos hacer mucho énfasis. La cabeza de la iglesia es Cristo el Señor y la autoridad en la iglesia es la autoridad que Cristo posee como cabeza. En la iglesia debe haber un orden. Debemos reconocer, honrar y respetar la autoridad del Señor como cabeza. Si no nos sometemos al Señor como cabeza, nunca habrá este debido orden que tiene que estar en la iglesia, hermanos. Pues a mí personalmente han venido algunos hermanos a decirme cosas como: hermano, no estoy de acuerdo con tal hermano, no estoy de acuerdo con ese otro hermano, no estoy de acuerdo con la manera en la que se llevan a cabo ciertas cosas. Y esto de una vez me llega a pensar, bueno, en cuanto a esta situación en particular, ¿este hermano está sometido a Cristo como cabeza? Realmente, si nosotros estamos sometidos a Cristo como nuestra cabeza, en nosotros todo argumento y toda inquietud que tengamos en cuanto a la manera en la que se llevan a cabo las cosas o en cuanto a cómo se conoce cierto hermano, esto va a desaparecer. Va a desaparecer porque vamos a ver que la solución a las situaciones negativas y problemáticas en la iglesia es tomar a Cristo como nuestra cabeza. La solución al problema es que primero nosotros debemos ser rectos con el Señor, someternos al Señor como cabeza y entonces tendremos claridad. Este es un principio muy especial que debemos tomar todos los hermanos. Necesitamos ser rectos delante del Señor. Debemos someternos al Señor como nuestra cabeza y entonces tendremos claridad en cuanto a la inquietud que tengamos, sea la que sea, aun cuando sea visible una problemática, aun cuando sea visible un manejo inapropiado de las cosas. Si nos sometemos al Señor como nuestra cabeza, tendremos claridad en cuanto a este asunto, hermanos. Hermanos, no pensemos que la solución a un problema donde no estamos de acuerdo con cierto hermano por la manera en que se conduce o en la manera en que se realizan las cosas, se soluciona hablando para llegar a un mutuo acuerdo. Esto es algo que tal vez esté mucho en nuestra concepción. Si hablamos y hablamos y hablamos acerca de cierto asunto, podemos llegar a un mutuo acuerdo. Hermanos, eso no funciona así. Dios es un Dios de maneras y Él lleva a cabo su propósito a través de muchas maneras. Así que el problema no se soluciona discutiendo acerca de las maneras, sino que primero usted debe ser recto con el Señor, sométase al Señor como cabeza y entonces tendrá claridad. También he escuchado muchas veces que hay alguna situación en la iglesia y los hermanos de una vez lo que piensan es: vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a tener comunión con los hermanos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Hermanos, eso no funciona. Antes eso agranda más el problema. Lo que nosotros debemos hacer es ser rectos con el Señor, someternos a Él como cabeza y recibiremos la claridad que necesitamos. En 1 Corintios 3, del 1 al 4, es una porción bastante dura, hermanos, pero que nos muestra una realidad de lo que hay hoy en la iglesia y de por qué se suscitan tantos problemas con los santos. Dice: y yo, hermanos, esto se lo estaba diciendo Pablo a los santos en Corinto, y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Porque diciendo el uno yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois hombres de la carne? Entonces vemos que este problema de que como que tenemos celos y contiendas no es algo nuevo, es algo que vino desde el tiempo de la iglesia primitiva y siempre se ha venido dando a través de la historia de la iglesia, pero estamos viendo hoy una pequeña vacuna en cuanto a esto. Las contiendas y los celos entre nosotros son productos de nuestra inmadurez, hermanos. Esto es algo que debemos tener claridad. Si en algún momento yo tengo celos o contiendas con algún hermano, esto es un producto de nuestra inmadurez. Cuando somos carnales, andamos según lo humano y eso produce que en nosotros haya celos y contiendas. Aquí cuando hablaba de que ser de Pablo y ser de Apolos indica nuestro deseo natural por ser sectarios y políticos. Este punto es muy importante, hermanos, porque algo que nosotros hemos heredado de Adán es que nosotros somos sectarios y además somos políticos. Somos políticos. Tal vez nosotros podamos decir: no, en la iglesia no hay política, en la iglesia no hay esto, pero nuestra condición natural hace que nosotros queramos siempre estar introduciendo el asunto de ser políticos o la política en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros somos políticos, intentamos identificarnos con cierto hermano por su manera de pensar o su manera de actuar. Y esto lo que hace, hermanos, es introducir miel y levadura a la iglesia, y esto a la postre causa pérdida en todos los santos.
Cuando nosotros veíamos la ofrenda de harina o el partimiento del pan, aquí dice que no puede haber ni levadura ni tampoco puede haber miel, hermanos. Es decir, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no puede existir eso. Pero cuando nosotros nos conducimos de una manera política, intentando identificarnos con cierto hermano, intentando ser sectarios por aquí y por allá, lo que estamos haciendo es causándole pérdida a los santos en la iglesia. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es la vacuna para este mal que se encuentra en nuestra condición natural? Por un lado, hermanos, nosotros debemos dejar de ser niños en Cristo, debemos dejar de ser inmaduros y procurar nuestra madurez conforme a la experiencia de vida. Aquí Pablo le hablaba a los corintios porque ellos, aunque habían pasado mucho tiempo, aún no se les podía dar alimento sólido porque aún seguían siendo niños en Cristo, hombres carnales. Hoy en día nosotros llevamos un gran tiempo, tal vez algunos un poco menos de tiempo, algunos un poco más de tiempo en la vida de iglesia, pero aún muchos nos conducimos de una manera carnal como niños en Cristo. Así que necesitamos dejar de ser niños en Cristo y debemos dejar de ser inmaduros. Procurar nuestra madurez conforme a esta experiencia de vida que ya hemos visto. Debemos tratar con nuestras partes internas para que el Señor haga hogar en nuestros corazones. También debemos comer y beber al Señor diariamente, porque de esta manera se logra el suministro necesario para que crezcamos en vida. Y por otro lado, hermanos, nosotros debemos ser rectos con el Señor, someternos al Señor como cabeza y entonces tendremos claridad. Otra vez viene este principio. Debemos ser rectos con el Señor, someternos a Él como cabeza y entonces tendremos claridad. Hoy por hoy, y escuchando, hermanos, este mensaje y antes, a través del disfrute que he tenido de preparar este mensaje, me he dado cuenta, hermanos, que no existe ninguna excusa para que nosotros tengamos un disgusto con algún hermano. No existe ninguna excusa para que nosotros tengamos algún problema, algún celo o alguna contienda con cierto santo. Y si esto llega a suceder en nuestra vida, es un indicio de que, primero, somos inmaduros, nos estamos comportando como niños en Cristo, y segundo, no estamos siguiendo el principio de someternos a Cristo como nuestra cabeza. Si no nos sometemos a Él como nuestra cabeza, a la postre, hermanos, es seguro que vendrán problemas. En conclusión, todo depende de si estamos bajo la autoridad de Cristo como cabeza y de si hemos aprendido la lección de someternos a la autoridad del Señor. A fin de guardar el orden correcto en la iglesia y entre los santos, debemos estar bajo el señorío y la autoridad del Señor como cabeza. La autoridad en la iglesia es la autoridad del Señor como cabeza. Eso es algo muy maravilloso, hermanos. La autoridad en la iglesia y la única autoridad en la iglesia es la autoridad del Señor en su señorío. Ahora vamos a ver el aspecto práctico de todo este asunto de la autoridad de Dios en la iglesia, y es que debemos practicar la vida de iglesia sometiéndonos al Señor como cabeza. Aquí el hermano Winnesley nos cuenta un ejemplo que realmente no quiero parafrasearlo, sino que lo quiero leer para que ustedes puedan comprender a qué se refería, hermano, en esto. Dice el hermano: en una ocasión di un mensaje sobre el tema de la autoridad como cabeza y puse como ejemplo la necesidad de que haya un orden entre el marido y su esposa. El marido es la cabeza y la esposa es quien debe someterse. Dicho mensaje estaba verdaderamente ungido y cierto hermano que lo escuchó fue conmovido. Él lamentó que en el pasado no hubiera sido una cabeza apropiada para su familia, así que oró: Señor, a partir de hoy, ayúdame a ser la cabeza de mi familia. Después de la reunión se fue a casa y le dijo a su esposa: a partir de ahora yo soy la cabeza. Y comenzó a practicar día tras día ser la cabeza de la familia. Pero hermanos, poco tiempo después empezaron los problemas, ya que su esposa no podía ni tolerarlo. Ella vino al hermano Winnesley y le preguntó: hermano Lee, ¿qué clase de cabezas son los hermanos? Simplemente no puedo someterme a esta clase de cabeza. Finalmente, el hermano Winnesley descubrió que ninguno de los dos estaba sometido a la autoridad de Cristo como cabeza, así que no había orden. El hermano Lee le preguntó al otro hermano: cuando usted ejerce su autoridad como cabeza, ¿está sometido a la autoridad del Señor como cabeza? Es incorrecto practicar cualquier clase de autoridad si no estamos sometidos a la autoridad del Señor como cabeza. Tal vez esto es algo que nos pueda suceder a diario en nuestros hogares, que nosotros como hombres deseamos ser la cabeza, pero mientras no estemos sometidos a la autoridad de Cristo como cabeza, ahí no va a haber orden, hermano. En el hogar no va a haber orden. Aun cuando intentemos ejercerlo como lo intentó hacer este hermano, desde hoy yo soy la cabeza, hermanos, las esposas se van a cansar y no va a haber orden allí. No va a haber orden. El orden es que nosotros, los varones, debemos someternos a Cristo como cabeza, y de una manera muy orgánica las hermanas también podrán someterse a los varones.
En Efesios 5 se le dice a la esposa que se someta a su esposo, pero además se le dice al esposo que ame a su esposa y no que gobierne sobre ella. Aquí vamos a ver dos asuntos muy importantes. Los ancianos deben cuidar de los santos según este mismo principio. Aquí el hermano da otro ejemplo. En 1934 yo era muy joven, pero debido a que el hermano Watchman Nee estuvo ausente durante mucho tiempo, el Señor puso en mis manos la responsabilidad de la iglesia y de la obra en Shanghai. Un día los ancianos vinieron a mí y me contaron algunos problemas relacionados con las hermanas y con los hermanos. Comprendí que estos ancianos estaban intentando ejercer su autoridad como ancianos y estaban pasando por alto demostrar su amor por los santos. Llevé este asunto al Señor. Mientras estaba delante del Señor un día, Él me reveló en su palabra que el marido es la cabeza, pero la palabra no le dice al marido que gobierne o rija sobre su esposa, sino que la ame. Los ancianos tienen autoridad, pero no deben imponerla, más bien deben expresar su amor hacia todos y extender su amor a todos. Esto es simplemente someterse a la autoridad del Señor como cabeza. Entonces, eso es muy curioso, hermanos, porque tal vez en la concepción de algunos hermanos varones esté que como autoridades debemos regir y gobernar, pero esta no es el tipo de autoridad que el Señor nos ha dado. La autoridad que el Señor nos ha dado es para que amemos, no para que rijamos y gobernamos, sino que para que amemos. El Señor, como dice aquí en Efesios, no pidió al hombre que rigiera sobre su mujer, sino antes bien que la amara. Ese es el principio básico, pero aquí también estamos viendo un asunto y es el asunto de los ancianos. Aquí, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis, más que todo hablar para los santos de la iglesia en Bogotá, un asunto que es muy crucial con el asunto de los ancianos. Hay veces nosotros no tenemos claridad con este tema tan importante de los ancianos y deseo traerles una palabra que tal vez llegue a ser una ayuda espiritual para ustedes, hermanos. Les voy a compartir en este momento la pantalla. Lo que les voy a compartir es uno de los tomos de la palabra santa para el ayudamiento matutino que salió de un ítero que se llevó a cabo en el 2010. Fue un ítero de invierno y que en la semana número 2 dice como título: los ancianos son producidos en vida para cuidar de la iglesia de manera orgánica. Entonces, hermanos, por causa del tiempo no voy a poder introducirme en las citas bíblicas, pero simplemente les voy a dar algunas premisas que nos pueden dar una ayuda espiritual en cuanto al establecimiento de los ancianos y cuál es la función de los hermanos ancianos. Entonces, voy a leer el día 1, el día 3 y el día 4 del bosquejo. Los ancianos no son producidos por nombramiento, sino mediante el crecimiento en vida. Tal vez nosotros tengamos algunos velos de creer que siempre los hermanos deben ser nombrados y que son aquellos que fueron designados o algo, pero vamos a ver aquí cómo funciona en realidad. Los hijos de Israel tenían ancianos, pero el Antiguo Testamento no nos dice cómo esos ancianos fueron nombrados. Asimismo, había ancianos en la iglesia en Jerusalén, pero tampoco se nos dice cuándo o cómo llegaron a serlo. El Nuevo Testamento nos muestra la importancia de los ancianos en la administración de Dios. Los ancianos son aquellos que vigilan en la iglesia local. El título anciano denota una persona de madurez, mientras que el título el que vigila denota la función de un anciano. Vigilar es observar la situación, condición y necesidad con el propósito de cuidar de la iglesia con todos los santos. Los ancianos deben velar sobre la iglesia absolutamente conforme al pensamiento, sentimiento, voluntad y elección de Dios. Así que aquí estamos viendo las primeras dos partes. Los ancianos no son producidos por nombramientos, sino mediante el crecimiento en vida, y además estamos viendo cuál es la función de un anciano. En el día 3 podemos ver, hermanos, que los ancianos no son producidos principalmente por el nombramiento de los apóstoles, sino que son producidos principalmente por la vida. Los ancianos son producidos por lo que ellos son en vida según su crecimiento y madurez en vida. Nombrar ancianos simplemente significa mostrar o indicar a los santos quiénes son los ancianos a fin de evitar confusión o complicaciones. Sin embargo, hermanos, debemos tener claro que los ancianos no son producidos por nombramiento, sino por la vida. La fortaleza del ancianato depende de la vida y la enseñanza. Si los ancianos son ricos en vida y en la enseñanza, la situación de las iglesias será maravillosa, hermanos. Y acá hay algo muy importante que es algo en lo que muchos tal vez no tengan aún claridad. Los ancianos no son transferibles. Los ancianos deben ser levantados localmente entre los santos que se reúnen en una iglesia y no debe haber transferencia de ancianos por cuanto esto viola el principio de la vida. Transferir ancianos es peligroso porque abre la puerta a la jerarquía y hace que las iglesias pierdan la bendición del Señor.
Transferir ancianos hace que la iglesia local se convierta en una organización humana sin la naturaleza de una familia. Y por último, transferir ancianos va completamente en contra del principio bíblico y resulta útil únicamente para aquellos que desean edificar su propio reino al manipular la situación con el fin de tener control sobre ciertas iglesias locales. Esto, hermanos, es muy crucial que tengamos claro porque específicamente en las iglesias de Colombia y en la iglesia en Bogotá también específicamente, nunca se ha dado un nombramiento de ancianos por parte de apóstoles. Es decir, en Bogotá no hay ancianos nombrados por parte de apóstoles, pero ustedes deben tener certeza que sí hay hermanos ancianos en la iglesia en Bogotá. Estos hermanos ancianos en la iglesia en Bogotá son aquellos producidos en vida y que tienen este deber de vigilar a la iglesia. Tal vez no sea algo que venga un hermano a decir que son los hermanos reconocidos, nombrados, pero nosotros sí los podemos reconocer por su condición espiritual, hermanos. Eso es algo muy importante. En la vida de iglesia y en todas las iglesias locales sí hay hermanos ancianos, sí hay hermanos que toman la delantera, que se muestran como modelos y que vigilan y velan por la iglesia, no para ejercer gobierno, pero sí para amar a los santos y para guiarlos en el camino. Así que esto espero, hermanos, que sea una ayuda espiritual en cuanto al asunto de los ancianos y dar claridad un poco en cuanto a que en las iglesias en Colombia, a pesar de que no ha habido un nombramiento de ancianos por parte de apóstoles, sí hay hermanos ancianos en las iglesias locales y es nuestro deber y nuestra responsabilidad reconocer a estos hermanos de acuerdo al discernimiento que tenemos de su condición espiritual. Les voy a seguir ahondando un poco este paréntesis, hermano, y es un paréntesis que realmente me ha tocado mucho y es una responsabilidad que tenemos todos los santos en todas las iglesias locales y es acerca de la importancia de seguir correctamente a otros. A quien seguimos, hermanos, y como lo seguimos es un asunto muy serio delante del Señor. El hermano Winnesley le rogaba enérgicamente a los santos que siguieran correctamente a otros. Les voy a leer dos citicas de un libro que se llama Una exhortación amorosa a los colaboradores ancianos y los que aman y buscan al Señor. Dice, si siguen a la persona equivocada, se harán daño a ustedes mismos y perjudicarán a esta persona. Seguir a una persona de manera equivocada la destruirá. Y lo segundo dice, no debemos procurar que otros nos sigan, pues esa es la naturaleza de la serpiente. No ayudamos a quien seguimos, sino que lo perjudicamos. Eso también significa que no debemos seguir a ninguna persona, simplemente sigamos al Señor según su palabra y la visión celestial. Eso nos muestra un principio muy grande, hermanos, y es que hay veces nosotros podemos culpar a los santos porque el santo a quien seguíamos cometió un error, pero no, hermanos, la responsabilidad recae sobre nosotros porque nosotros somos los que tenemos esta responsabilidad de seguir adecuadamente y correctamente a los santos. Nosotros tenemos muchos ejemplos espirituales en la Biblia al respecto. Entonces voy a destacar algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos ayudarán a mirar el aspecto negativo de seguir incorrectamente a un hermano. Aquí vemos el primero, cuando Coré se levantó a injuriar a Moisés, no lo hizo solo, se hizo a sí mismo portavoz, se hizo el líder de cualquiera que le siguiera. Los 250 líderes que le siguieron fueron destruidos de la misma manera que Coré. Tenemos en Números 16:35, que dice, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No solamente salió fuego para consumir a Coré, sino a todos los 250 hombres que siguieron de una manera inapropiada a este hombre. También tenemos el caso de Saúl y David con respecto a esta palabra santa que venimos estudiando acerca del estudio de cristalización de Primera y Segunda de Samuel. El caso de Saúl y David también es relevante al punto que estamos considerando nosotros. Saúl había sido nombrado rey de Israel por Dios, pero él fue impropio en su conducta delante del Señor y el Señor lo abandonó. Si bien es cierto que David no injurió a Saúl y rehusó luchar contra él, también es cierto que quienes siguieron a Saúl, incluyendo su hijo Jonatán, quien le siguió por lealtad y afecto personal, sufrieron gran pérdida. En 1 Samuel 31:6 dice, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Hermanos, Jonatán, quien era el hijo de Saúl, sabía que Dios estaba con David, pero a causa de su relación natural y afecto por Saúl, al final se quedó con Saúl y participó de su destino. Ese es un asunto muy importante, hermanos, y es que hay veces por causa de nuestro afecto natural por ciertos hermanos, empezamos a seguir inapropiadamente a cierto hermano. Y a la postre lo que viene es pérdida para nosotros, y no solo para nosotros, sino también para nuestras familias.
Es muy importante que en la vida de iglesia no haya nada de afectos naturales, no haya nada de miel, no haya nada de levadura, sino que nuestro amor sea un amor genuino en Cristo. Cualquier cosa que se salga de esto ya representa un afecto natural que hace que nosotros empecemos a seguir inapropiadamente a ciertos hermanos. Hay otro ejemplo que es el de Jeroboam, que dice que Jeroboam abandonó el mandamiento del Señor de que Jerusalén fuera el lugar único donde los hijos de Israel se reunieran para adorar al Señor y le celebraran fiesta. Ese mandamiento se dio para mantener la unidad del pueblo de Dios, pero Jeroboam dividió a la nación de Israel para hacerse de un pueblo para sí mismo. Quienes siguieron a Jeroboam se unieron a él respecto a abandonar la posición apropiada como nación de Israel y se convirtieron en una división entre el pueblo de Dios. Esto introdujo una gran degradación entre los seguidores de Jeroboam. Esto es algo muy importante, hermanos, porque también uno de los gérmenes que tenemos en nosotros es la ambición por tener un propio reino, por tener un propio lugar, por querer gobernar sobre alguna parte, sobre alguna población. Y esto hace que suceda lo que le pasó a Jeroboam, y es que por seguir inadecuadamente a alguien nosotros entremos a una división, hermanos. También en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en cierto momento el ministerio de Juan el Bautista era el mover actual de Dios, pero el ministerio de Juan debió terminar cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio. Juan continuó su ministerio en rivalidad con el del Señor. No solo Juan el Bautista fue ejecutado, también sus seguidores carecieron seriamente en cuanto a conocer la economía neotestamentaria de Dios. Ahí no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, que el final de Juan el Bautista fue un poco triste porque en una fiesta de cumpleaños, el regalo de cumpleaños fue la cabeza de Juan el Bautista. Pero las personas que fueron bautizadas por Juan el Bautista, luego de que el mover y la comisión que tenía el Señor hubiese comenzado, ellos ya empezaron a tener una carencia en cuanto a la visión de la economía de Dios. En algún momento se les preguntó a estas personas, ¿cómo así? ¿Ustedes en cuál bautismo fue que fueron bautizados? Y ellos dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, mas no dijeron, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que muestra una carencia. Una carencia. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser muy cuidadosos con a quién seguimos porque la responsabilidad es nuestra. Aquí hay otro ejemplo que habla de que los millares en la iglesia en Jerusalén que siguieron a Jacobo en cuanto a ser celosos por la ley, causaron daño al testimonio de la iglesia, inquietaron a las iglesias gentiles y finalmente sufrieron tremendamente con la destrucción de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 21-26 en la nota 1. Tenemos, hermanos, aquí una última que es las iglesias en Asia que siguieron a los perversos, que enseñaban otras cosas aparte de la economía de Dios y se desviaron del ministerio de Pablo, cayeron en seria degradación y cayeron bajo la reprensión del Señor. Tenemos Hechos 20:23 que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En 1 Timoteo 1, del 3 al 4 dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me han vuelto la espalda a todos los que están en Asia, y Apocalipsis 2:5 que nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Hermanos, ¿por qué les hablo al respecto de esto? Cuando estaba considerando el asunto de la autoridad en la iglesia, me fijé en que hay una relación muy directa en cuanto al liderazgo y la autoridad que ejercen ciertos hermanos sobre la iglesia. Y este asunto va totalmente relacionado a cómo nosotros nos dirigimos y cómo nosotros vemos a los santos y los seguimos. Esto más que nada debe ser para nosotros una vacuna en cuanto a que nosotros no somos libres de seguir a quien queramos, sino que primero nosotros seguimos es la palabra del Señor y la visión, la revelación que el Señor nos ha dado. Y segundo, hermanos, que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si nosotros seguimos de una manera inadecuada a cierto santo, a la postre, hermanos, esto traerá y causará gran pérdida a nosotros. Tal vez un estancamiento, tal vez problemas en mi familia, tal vez situaciones de muerte espiritual, hermanos, y esto es algo que realmente debe tocarnos en lo profundo de nuestro ser. Nosotros debemos ser muy conscientes de que nosotros seguimos al Señor y que, claro, estamos en una vida de iglesia, estamos en la iglesia que es corporativa y que también debemos seguir a los santos, pero para eso nosotros debemos discernir apropiadamente el liderazgo y la autoridad espiritual a fin de que podamos seguir correctamente al Señor.
Es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos esto. Cierro este gran paréntesis y continuamos con la importancia de tomar al Señor como nuestra cabeza para la vida de iglesia. La autoridad del Señor como cabeza es la autoridad en la iglesia. Si nosotros deseamos practicar la vida de iglesia, tenemos que aprender la lección de someternos siempre a la autoridad del Señor como cabeza. El Señor es nuestra única cabeza y todos nosotros somos miembros que estamos bajo su autoridad. Si nuestra relación con la cabeza no es apropiada, no seremos rectos con el cuerpo, ni tampoco con los miembros. Aquí viene otra respuesta a muchos de los asuntos que se suscitan en la iglesia. Cuando estamos relacionados apropiadamente con la cabeza, somos rectos con todos los miembros y con todo el cuerpo. Si no estamos sometidos a la autoridad de Cristo, no tenemos base alguna para corregir a los hermanos y a las hermanas. Esto es muy importante, hermanos. Se lo repito, si no estamos sometidos a la autoridad de Cristo, no tenemos base alguna para corregir a los hermanos y a las hermanas. Si queremos decirle algo a ellos, debemos primero someternos a la autoridad del Señor como cabeza. Si no nos sometemos al Señor como cabeza y aún así reprendemos a los hermanos y a las hermanas, entonces se pone de manifiesto que somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes en contra del Señor y en contra del cuerpo que es la iglesia. Este es un germen que tenemos, hermanos, aunque hay veces digamos, no, yo no soy rebelde, ahí está ese germen escondido. Somos rebeldes, además de que somos políticos y además de que somos sectarios. ¿Cuál es la vacuna? Recordemos, ser rectos delante del Señor y someternos a Él como nuestra única cabeza. Debemos entender que si hemos de practicar la verdadera vida de iglesia, tenemos que someternos a la autoridad de Cristo como nuestra cabeza. Cuando estemos a punto de decirle algo a los hermanos y a las hermanas, primero debemos comprobar si realmente estamos sometidos a Cristo como la cabeza. Si no lo estamos, debemos detenernos, hermanos. Si no estamos sometidos a la cabeza y decimos algo sobre la iglesia, estaremos hablando de una manera rebelde. Esto es muy importante, hermanos. No importa cuán agradable sea nuestra actitud, realmente esto va a ser algo hipócrita y falso. Es algo aquí muy importante que veamos, hermanos, que tal vez algún hermano o tal vez hasta yo mismo podamos hablar de una manera muy apacible, muy noble, muy chévere, pero si no estoy sometido a Cristo como la cabeza y voy a hablar algo acerca de la iglesia, hermanos, esto es algo totalmente rebelde, es algo rebelde, lo que digamos muestra y pone al descubierto nuestra condición rebelde. Por lo tanto, ahí es donde viene nuestro discernimiento y el trato con nuestra conciencia. Si tratamos con nuestra conciencia, podemos discernir la condición espiritual de cierto hermano y ver cuán real es su carga, hermanos, cuán real es lo que el hermano está hablando. Aquí nos dice, si nos sometemos a su autoridad, tendremos un motivo puro y una actitud correcta. Incluso si hablamos francamente, pero si no nos sometemos a Cristo como cabeza y simplemente fingimos ser agradables, actuaremos políticamente, estaremos jugando a la política entre los santos. Esto, hermano, es algo que me tocó muchísimo, es algo muy duro porque hay veces nosotros no discernimos con nuestro espíritu, sino que le prestamos esa atención a las cosas es a través de nuestro oído. Entonces, ay, el hermano tan chévere que habla, ay, el hermano tan convincente que habla, ay, el hermano mire cómo habla de bonito, pero hermano, si no discernimos con nuestro espíritu, muy probablemente estemos escuchando palabras de rebeldía. Y ya a través de todos los ejemplos que les di en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, si nosotros tomamos con el oído estas palabras y seguimos aquello que nos están diciendo y no discernimos que esto puede ser algo genuino o puede ser un acto de rebeldía, podemos sufrir mucha pérdida, hermanos. Hermanos, nosotros debemos ser sinceros, debemos ser abiertos y también debemos ser francos. También nosotros debemos ser corteses y agradables, pero nosotros no debemos fingir. Una persona que se somete a la autoridad de Cristo como cabeza es una persona que es verdadera, que es real y es sincera. Quizás le abramos nuestro corazón a un hermano para decirle algo de una manera seria y franca, incluso con palabras firmes, pero si nos sometemos al Señor como cabeza, el Espíritu Santo dentro de nosotros testificará por nosotros que nuestro motivo es puro y nuestra actitud es correcta. Así que aquí estamos viendo que la manera en la que se dicen las cosas realmente no es muy importante. Podemos ser francos y directos, pero si nuestro objetivo es sincero, el Espíritu Santo testificará al respecto de esto, hermanos. En cambio, si no nos sometemos al Señor como cabeza y vamos a un hermano fingiendo que somos buenos, que somos espirituales, estaremos jugando a la política y seremos hipócritas entre los santos, hermanos. En este caso, el Espíritu Santo no podrá dar testimonio por nosotros. La Iglesia ha sufrido daño, hermanos, continuamente por esta clase de maniobras políticas. No debemos hacer ninguna maniobra política.
Todos nosotros, especialmente los santos que están llevando la delantera, debemos someternos a la autoridad de la cabeza. Esto es algo muy importante, hermanos, porque el daño se ha visto. Yo creo que los santos en todas las iglesias locales han visto cierto daño por intentar hacer este tipo de jugadas políticas, de querer persuadir con palabras, pero realmente que la carga no sea una carga real en nosotros, que tal vez estemos hablando de esos asuntos de rebeldía que están dentro de nosotros mismos. Por eso es necesario que todos, hermanos, nos sometamos a Cristo como nuestra cabeza. Aquí hay un asunto que es un problema, hermanos, que hay respecto a los hermanos y las hermanas en la iglesia. Y eso fue lo que leímos al principio en los primeros versículos, en Gálatas 3, 27 y 28, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La expresión no hay judío ni griego indica que en Cristo el problema de las razas ya se eliminó, hermanos. La expresión no hay esclavo ni libre significa que el problema de las clases sociales también ha sido eliminado. Y la expresión no hay varón ni mujer indica que en Cristo el problema de las diferencias entre sexos también se ha eliminado, hermanos. Y ahora vemos un contraste en 1 Corintios 12, del 12 a 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Gálatas 3 dice que hemos sido bautizados en Cristo, mientras que en 1 Corintios 12 dice que hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Entonces ya estamos viendo aquí un poco la diferencia. Por un lado fuimos bautizados en Cristo, es decir, estamos viendo la relación con Cristo, y por otro lado estamos viendo la relación con el cuerpo. En 1 Corintios 12 no se menciona al varón ni la mujer. En Cristo el problema con respecto a que haya varón y mujer ya ha sido eliminado, hermanos. Pero en la iglesia sigue habiendo ese problema, sigue habiendo varón y mujer. Si no existiera el problema de la diferencia entre varones y mujeres, no habría necesidad de hablar acerca de cubrirse la cabeza, como lo vemos en un capítulo anterior, en el capítulo 11, y ni habría necesidad de hablar sobre la posición de las hermanas en las reuniones de la iglesia, como se ve en el capítulo 14. Entonces, en Cristo no hay ningún problema en cuanto al sexo, si es hombre o mujer, si es varón o hembra. Pero, hermanos, si en la iglesia sí todavía existe ese problema. Entonces es necesario, hermanos, que tomemos el mismo principio que les he venido hablando desde el comienzo de este mensaje. Sometámonos a Cristo como cabeza y todo problema se acabará. Vemos que experimentar la autoridad de Cristo como nuestra cabeza de una manera práctica. Entonces, el orden en la iglesia surge como resultado de que experimentemos la autoridad de Cristo como nuestra cabeza de una manera práctica. Si cada uno de nosotros se sometiera a la autoridad de Cristo y verdaderamente tomara su señorío, no habría ningún problema, hermanos, no habría discusiones. Antes bien se produciría un orden agradable y espiritual entre nosotros. No conseguiremos nada por medio de las doctrinas, tampoco por medio de las enseñanzas y tampoco por medio de las discusiones. Podemos discutir diariamente hasta que regrese el Señor, pero el problema no sería solucionado, hermanos. Ese es un asunto que debemos tener muy claro. Nosotros no resolvemos problemas discutiendo o hablando o intentando llegar a un común acuerdo o creyendo que como mi pensamiento difiere al del hermano, si hablamos mucho tal vez se puedan alinear los pensamientos. No, hermanos, eso no arregla las situaciones. Sin embargo, si todos y cada uno de nosotros nos sometiéramos a Cristo como cabeza y oráramos diciendo: Señor, tú eres la cabeza, acepto tu autoridad como cabeza en mi vida, de una manera práctica, todos los problemas se solucionarían. Eso es maravilloso, hermanos. Este principio es algo que debe regir en nuestra vida diaria. Tomar a Cristo como nuestra cabeza, y esto disminuiría el 100% de los problemas en la iglesia. Esto es algo maravilloso, hermanos. Este principio debe llegar a ser parte de nuestra vida diaria. Y bueno, por causa del tiempo, hermanos, necesito concluir, y pues para esto necesito hablar seriamente de este asunto. ¿Ya nos hemos dado cuenta, hermanos, de que existe una naturaleza rebelde dentro de nosotros? Si nos dimos cuenta de esto, existe una naturaleza rebelde dentro de nosotros. Hay un elemento, hermanos, hay una esencia dentro de nosotros que siempre se revela. El problema en la iglesia es el problema de la rebelión. A nadie le gusta someterse a otros. Este es un verdadero problema que hay en la iglesia. A nadie le gusta someterse a otros. Y esto causa daño y estropea la vida de iglesia. Si nosotros debemos y queremos practicar la vida de iglesia con sinceridad, debemos someternos a Cristo como cabeza y aceptar la autoridad del Señor.
Si no lo hacemos, no habrá manera de poner en práctica la verdadera vida de iglesia. Nosotros podríamos reunirnos todo el tiempo, pero no experimentaríamos la realidad de la vida de la iglesia. Simplemente seremos falsos, fingiendo y aparentando, pero jamás seremos personas genuinas. A fin de tener la verdadera vida de iglesia debemos someternos, pero no tanto el asunto de someternos los unos a los otros, sino que no debemos intentar someternos a los otros, sino que simplemente debemos someternos a la autoridad de Cristo como la cabeza. Entonces se experimentará el debido orden en la iglesia. Este no es un problema entre nosotros y los demás, sino entre nosotros y la cabeza. El Señor nos manda que nos sometamos unos a otros, pero realmente la base de este principio es que nos sometamos a Cristo como nuestra cabeza. Si nos sometemos a Cristo como nuestra cabeza, no tendremos ninguna dificultad para someternos hacia los santos. También vimos, hermanos, que ningún problema se soluciona por medio de discusiones o argumentos. La historia de la iglesia demuestra que las discusiones nunca consiguen nada. De hecho, cuanto más discutimos, más molestias y problemas tenemos. Sometámonos a la autoridad de Cristo como cabeza, hermanos. Tenemos que practicar, tomar al Señor como nuestra cabeza y aceptar su autoridad entre nosotros de una manera práctica. Si vamos a discutir con un hermano, primero debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy sometido a la autoridad de Cristo como cabeza? Si nos examinamos de esta manera, todos nuestros argumentos desaparecerán, hermanos. La autoridad del Señor como cabeza es la respuesta a todos nuestros argumentos. Hermanos, recordemos que es importante que aprendamos a discernir adecuadamente el liderazgo y la autoridad espiritual en la iglesia para que podamos seguir al Señor correctamente. Si seguimos incorrectamente a los hermanos, sufriremos gran pérdida. Eso es algo muy importante, hermanos. Y por último, debemos ver claramente que es necesario que exista un orden espiritual en la iglesia. Este orden surge solo como resultado de que experimentemos la autoridad de Cristo como nuestra cabeza de una manera práctica. Si este no es nuestro caso, será imposible que practiquemos la verdadera vida de iglesia. Hermanos, busquemos al Señor con respecto a este asunto. Esto es muy básico y esto es muy vital para nuestra vida. Si experimentamos esto, tendremos la vida de iglesia, y si no lo experimentamos, la vida de iglesia se desvanecerá. Este es un principio maravilloso, hermanos. Sometámonos a Cristo como nuestra cabeza a fin de que podamos tener la realidad de la vida de iglesia. Que el Señor nos haya permitido en este tiempo recibir un equipamiento, también una vacuna, hermanos, en cuanto a muchas cosas de nuestra vida que no están funcionando bien, y aún más que el Señor nos haya brindado una ampliación de la visión, que el Señor nos haya quitado velos y que el Señor nos haya brindado mucha ayuda espiritual con este mensaje. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has mostrado este deseo que está en tu corazón. Nos has mostrado que tú deseas que nosotros seamos sometidos a ti como la cabeza. Hoy podemos decir que tenemos también esta necesidad, Señor. Deseamos someternos a ti como nuestra cabeza. Sabemos que en nuestra condición natural somos rebeldes, Señor, somos políticos y somos sectarios, pero deseamos que tú obres en nosotros, Señor. Te damos el permiso de que obres en nosotros y también te pedimos que seas tú nuestra cabeza en todo lo que hagamos, Señor. Nos sometemos a ti como cabeza de una manera práctica. Amén, hermanos.